Vamos a trabajar dos tipos de derivadas. Las derivadas de las funciones exponenciales y las derivadas de las funciones logarítmicas. Inicialmente tomamos las funciones exponenciales. Cada grupo de estas funciones se dividen en dos. En el caso de las funciones exponenciales, tenemos aquellas que tienen base Euler. Recuerden que el Euler es un número irracional, ¿cierto? Igual a 2,71 y más, y que se utiliza para funciones de crecimiento. Y las otras son las que tienen base decimal, o sea, de base 10. La fórmula para derivar una función exponencial de base Euler es esta que observamos acá. ¿Ves? Que me dicen que si yo tengo una función Euler elevado a la h de x, entonces la derivada es igual a la misma función multiplicada por la derivada del exponente. Entonces, ya aquí tengo unos ejemplos definidos. Vamos, en el caso uno dice que la función es f de x igual al Euler elevado a la 5x. Entonces, si aplicamos la definición, ya tenemos que, ¿quién es h de x? El 5x. Entonces, la función me quedaría que la derivada de x es igual a la misma expresión o a la misma expresión Euler elevada a la 5x multiplicada por la derivada de ese exponente. Entonces, la derivada de 5x es igual a 5. Aquí lo que nosotros podemos hacer es reorganizar la información, o sea, para que tenga una mejor presentación, y me quedaría que la derivada de la función f de x es igual a 5 por Euler elevado a la h de x. En el segundo ejercicio, ¿sí? Tengo un f de x igual al Euler elevado a la 1 menos 2x. Entonces, si aplicamos la definición, entonces decimos que la derivada es igual a la misma expresión, es decir, a Euler elevado a la 1 menos 2x multiplicado por la derivada del exponente. Ya que es igual la derivada del exponente, es igual a menos 2. O podemos decir que es lo mismo igual a menos 2 por Euler elevado a la 1 menos 2x. En el caso de la derivada del ejercicio 3, donde me dice que Euler es igual, f de x es igual a Euler a la x, recuerden que si yo voy a derivar una función, escribo por este lado, raíz de x, debemos reexpresarla en x es igual a la 1 medio. Eso. Y la derivada de x a la 1 medio será igual a 1 medio de x elevado a la menos 1 a la menos 1 medio. ¿Ves? Entonces, lo primero que hay que hacer es reexpresar. Es decir, que f de x igual a Euler a la raíz de x es lo mismo si yo dijera Euler elevado a la x elevado a la 1 medio. Entonces, si yo la voy a derivar desde f de x, ¿a qué es igual? A la misma expresión. Es decir, Euler elevado a la x a la 1 medio multiplicada por la derivada del exponente. Entonces ya yo sé que la derivada de 1 medio de x a la 1 medio es igual a 1 medio de x elevado a la menos 1 medio. ¿Listo? Ahora, si tú quieres reexpresarla, yo puedo colocar que es lo mismo decir 1 sobre 2x elevado a la 1 medio, o todavía la puedo reexpresar mejor, o sea, 1 sobre 2 por la raíz de x. Entonces, cuando yo la voy a expresar, ojo, lo que estoy reexpresando, eso no es igual acá, esto no es igual a esto acá. Aquí yo lo que estoy es reexpresando el, la expresión, ¿cierto? Esta expresión que tengo aquí, la estoy reexpresando. O sea que yo puedo escribir entonces que eso sería igual a f' de x es igual al mismo Euler elevado, lo voy a volver a su sitio, Euler elevado a la red de x sobre 2 raíz
raíz de x. Ahí quedaría la derivada. Ahora, en el caso de las funciones exponenciales de base Euler, también tenemos una fórmula. ¿Cuál cuál es la diferencia? Que hay que introducir el logaritmo natural de la base. O sea, aquí en esta fórmula de Euler también lleva el logaritmo natural de la base, pero el logaritmo natural del número Euler es igual a 1, porque el logaritmo natural y Euler son funciones inversas. Vamos. Entonces, si yo voy a derivar esta expresión, ya sabemos que h de x, ¿quién es? 3x. Y que a es igual a 2. Entonces, la derivada de la función es igual a la misma expresión que sería 2 elevado a la 3x multiplicado por el logaritmo natural de a, ya hablamos que a es 2, multiplicado por la derivada del exponente. ¿Y a qué es igual la derivada de 3x? Es igual a 3. Nosotros podemos calcular el logaritmo de dos números, pero vamos a dejarlo así. Ya, lo único que lo puedo expresar así sería 3 por el logaritmo natural de 2 multiplicado por la expresión 2 elevado a la 3, a la 3x. En el segundo ejercicio, f' de x es igual a la misma base, es decir, a la misma expresión, 3 elevado a la 4x al cuadrado más 1, multiplicado por el logaritmo de la base. O sea, el logaritmo de la base es 3. Y multiplicado por la derivada del exponente, que es igual a la derivada de 4x al cuadrado, 8, 8x. Entonces, es lo mismo que si yo escribiera algo así, 8 por el logaritmo natural de 3 por x por 3 elevado a la 4x al cuadrado más 1. ¿Eh? Ahora, el exponente aquí es 1 sobre x, ¿no? Vamos a colocarlo por aquí de este lado. Mi exponente es 1 sobre x. Recuerden que esta función 1 sobre x, yo tengo tres formas de derivarla, ¿cierto? No sé si nada más fácil es colocarlo con exponente negativo. Recuerden que por omisión aquí hay un 1. Si lo invierto me quedaría la menos 1. Y la derivada sería igual a menos 1 por x elevado a la menos 2. O es lo mismo decir menos 1 sobre x elevado al cuadrado. ¿Cierto? La derivada. Entonces, ¿cómo me quedaría la derivada de f de x? Sería igual, f' de x es igual a la misma expresión, es decir, 5 elevado a la 1 sobre x, multiplicado por el logaritmo de la base, natural de la base, que es 5, multiplicado por la derivada del exponente, que sería menos 1 sobre x elevado al cuadrado. O es lo mismo decir que la derivada de x elevado a la 1 sobre x es igual a menos el logaritmo natural de 5 dividido sobre x al cuadrado multiplicado por 5 elevado a la 1 sobre x. Ahora trabajemos la derivada de las funciones logarítmicas. ¿Cierto? Entonces, al igual que la anterior, tengo dos fórmulas. Una cuando es logaritmo natural, que dice que es base Euler, el logaritmo natural es ya inversa de Euler, y otra cuando es logaritmo en base 10, ¿cierto? Cuando es base 10 log, son logaritmos vulgares, logaritmos comunes, y los logaritmos naturales son aquellos que tienen base 10. Aquí está la fórmula. Si yo tengo una función logaritmo natural de h de x, la derivada es igual, ¿cierto? Aquí está invertida la fórmula, disculpe. Sería a la derivada de la expresión sobre la misma expresión, ¿cierto?
Entonces, si yo tengo la función f de x igual al logaritmo natural de 2x menos 3, ¿cierto? Su derivada f' de x es igual a la derivada de la expresión, o sea, que es igual a la derivada de 2x menos 3, a 2, sobre la expresión que sería 2x menos 3. Esa sería la derivada del logaritmo natural de 2x menos 3. En el caso del segundo ejercicio, si yo tengo una expresión f de x igual al logaritmo natural de 5x a la 4 más 1, ¿esa que es igual? La derivada. F' de x es igual a la derivada de la expresión. La derivada de 5x a la 4 sería 20x elevado a la 3 sobre la expresión, o sea, 5x a la 4 más 1. Ahora, cuando nosotros vayamos a derivar funciones logarítmicas que tienen radical o que tienen potencia, nosotros podemos aplicar la siguiente propiedad del logaritmo. El logaritmo tiene una propiedad que convierte la potencia en producto. Es decir, que si yo tengo un logaritmo natural de una expresión u elevado a la n, esto es lo mismo que si yo dijera n multiplicado por el logaritmo natural de u. ¿Ves? Convierte la potencia en producto. Entonces, nosotros aprovechamos la situación y lo primero que hacemos es reexpresar, ¿cierto? La expresión, valga la redundancia. Entonces, eso me quedaría como logaritmo natural de x elevado a las 5 tercios. Y si aplico esta propiedad que acabo de enunciar acá, me quedaría que eso es igual a decir que la función f de x es igual a 5 tercios de x, del logaritmo de x. 5 tercios del logaritmo de x. O sea, me convierte la potencia en producto. Entonces, cuando yo vaya a derivar esa función f' de x, voy a derivarla aquí en este espacio para no borrar la fórmula. ¿Qué hacemos? Congelo el 5 tercios y calculo la derivada del logaritmo de x. ¿A qué es igual la derivada del logaritmo de x? A la derivada de x, que es 1 sobre el mismo x. O es lo mismo decir 5 sobre 3x. En el caso de las funciones en base 10, entonces se le agrega algo que es el logaritmo de la base, ¿cierto? El logaritmo de la base. Es decir, que si yo voy a derivar la expresión logaritmo de 8x en base 2, la derivada de esa expresión es igual a la derivada del término al que le voy a sacar logaritmo. Derivada de 8x es 8 sobre el logaritmo natural de la base, que es 2, multiplicada por la expresión que sería 8x. Ahora, ¿qué puedo hacer yo aquí? Como todo está multiplicando, se puede simplificar. Y eso me quedaría que la derivada es igual a 1 sobre logaritmo natural de 2 multiplicado por x. Recuerden que en la simplificación todo número dividido por sí mismo es igual a 1. En el siguiente ejercicio me dice que logaritmo en base, logaritmo de 1 menos 7x a la 3, pero no me aparece la base. Entonces, cuando no le aparece la base por omisión, es de base 10. Entonces, ¿cómo me quedaría la derivada de la expresión? F' de x es igual a esto. A la derivada de la expresión que sería igual a menos 21x elevado al cuadrado sobre el logaritmo natural de 10 multiplicado por la expresión que sería 1 menos 7x elevado al 1.
Listo, aquí no puedo simplificar absolutamente nada. ¿Cierto? O sea, me quedaría así la expresión. En el ejercicio 3 aprovecho para repasar una propiedad de los logaritmos que me convierte el cociente en resta. Si yo tengo una expresión de logaritmo en base, en cualquier base, esa propiedad en cualquier base, va a colocar logaritmo de A sobre B, él tiene la propiedad de convertírmelo en resta. Es decir, que eso es igual al logaritmo de A menos el logaritmo de B. ¿Listo? Entonces, si yo tengo mi expresión, vamos a, para tener más espacio, os voy a borrar esto que está, esta expresión que está acá. Imagino que ya ustedes la habrán impreso. ¿Cierto? Yo voy a borrar esta expresión que está aquí. ¿Cierto? Y voy a escribir el ejercicio aquí arriba, donde me dice que f de x es igual al logaritmo en base 3 de 1 más 2x sobre 6x más 7. ¿Cierto? Entonces, voy a aplicar la propiedad de que convierte el cociente en resta. Ojo, sin derivado, o sea, no he derivado. O sea, yo digo f de x es igual al logaritmo en base 3 de 1 más 2x menos el logaritmo en base 3 de 6x más 7. Y ahora, cuando ya yo aplico esa propiedad, me queda muchísimo más fácil aplicar el concepto de la derivada. Porque si yo derivo, f de x es igual. Entonces, fórmula. La derivada de la expresión que vamos a calcular el logaritmo, es decir, derivada de 1 más 2x es 2, sobre el logaritmo natural de la base que es 3, multiplicada por la expresión que es 1 más 2x, menos. ¿Ves? Derivada de la expresión 6, sobre el logaritmo natural de 3 por la expresión 6x más 7.